Hoy empezamos con el tema bioclimatología, que entre bioclimatología vegetal y bioclimatología animal nos van a llevar tres clases. Bioclimatología vegetal es hoy y la semana que viene. eh, y bueno, después tendrán el 20 con Martín bioanimal. Como les decía la semana pasada cuando empecé con fenología y hasta incluso una buena parte de adversidades, esta parte de la materia quizás tenga bastante más clase teórica, más que nada en este cuatrimestre que tratamos de que la primera parte sea un poquito más o más teórico-práctica. En esta etapa la parte teórica tiene un poquito más de peso o de contenido. Igualmente vamos a tratar de, de que lo que puedan leer ustedes lo lean ustedes, así nos queda más tiempo para practicar algunos ejercicios. Puntualmente en el tema que les voy a dar yo, que es, bueno, se llama acción auxígena de temperatura y radiación, ya vamos a ir viendo, no hay contenido práctico, pero después en la parte que le va a dar Ángel sí, quizás sea más provechoso dedicarle más tiempo a eso. Entonces, bueno, como les decía, arrancamos con el tema de bioclimatología vegetal y como siempre me gusta empezar con alguna definición que parece muy de libro, perdón, pero que estaba bueno tener una definición así formal, después debatiremos. Ari, Sí, ¿me dejas aclarar una sí, cuestión que surgió entre los alumnos que me sí, escribieron? No sé si es el sí. caso de todos. Acaban de usar mucho el libro de Damario y Pascale para algunos conocimientos y algunos me habían escrito que no los podían descargar o les saltaba dañado. Ah, bien, sí, por la semana pasada yo les dije que estaba en el drive escaneado. Sí, la cuestión es que, bueno, por otros motivos, la alumna particular que me preguntó lo resolvió, pero por las dudas les anticipo el cambio que hice. Pues no lo van a encontrar como un archivo. Yo le modifiqué la extensión. Todos los archivos llevan un nombre, punto, tres letras, que identifican qué tipo de archivo es. El archivo es punto .zip, pero yo le agregué una denominación que se llama punto .borrar. Traté de ser lo más elocuente posible, pero la idea es que ustedes descarguen ese archivo y una vez que descargado le borren el punto .borrar y que quede solamente punto .zip. Es un archivo comprimido, por lo general viene integrado a Windows, el compresor zip, y de ahí descargan todos los archivos o el que quieran. Pueden descargar, por ejemplo, la portada o el índice y después buscan los demás archivos. Es así porque muchas veces por seguridad la computadora les advierte que puede estar dañado o puede ser portador de un virus. Por lo general, muchos archivos comprimidos son de ese tipo. Entonces, hice esa modificación. Así que tengan en cuenta si lo descargan de cómo manejar el archivo. Ahora sí, perdóname, Ari. Sí, no hay problema. Les decía entonces, arranquemos con una definición formal, después veremos las cuestiones más informales. Entonces la bioclimatología vegetal vamos a hacerlo como una disciplina que estudia exigencias, tolerancias y límites meteorológicos y climáticos de las plantas cultivadas en el ambiente de su cultivo. Entonces ahí ya vamos teniendo algunas de las cuestiones de las cuales nos salimos de la definición formal. Está hablando de exigencias. Exigencia es cuánto necesita como valor mínimo, ¿no? Para, para llevar a cabo su ciclo productivo. Estamos hablando de plantas cultivadas. Tolerancia sería un valor o el valor que toma una magnitud que toma una variable meteorológica en cuestión, eh, hasta cuánto tolera, ya sea por máxima y por mínima. Eh, y límite sería algo similar, pero ya cuando hablamos de límite, hablamos de cuando una variable toma magnitudes que ya en vez de no solamente le generan sufrimiento, sino que pueden generar la muerte. Y fíjense que estamos hablando de eh, exigencias, tolerancias y límites meteorológicos y climáticos. Ya estamos hablando de cuestiones de una campaña en particular, pero también de cuestiones climáticas en lo que hace a
a una zona como condición media del tiempo, ¿no? En cuanto a esas exigencias, tolerancias y límites. Y acá subrayo ambiente de cultivo porque tenemos que empezar si bien ustedes en otras materias, ecología creo que sigue estando en la carrera, lo ven o lo van a ver, que es todo, o sea, uno no puede tomar al vegetal, a la planta de la que estamos haciendo referencia para la producción como que está aislado y que depende de dos o tres cosas de lo que pase afuera, sino que siempre está hablando de un entorno, de una interacción entre factores bióticos y abióticos, y a eso hace referencia en esta definición cuando hablamos de ambiente, perdón. Y el énfasis que hace en este caso del ambiente de cultivo, ¿no? Vamos a hablar de plantas cultivadas. Obviamente nosotros vamos a hablar de plantas cultivadas por lo que hace a nuestra carrera, pero es entendible que todos los conceptos que vemos acá se extrapolan a un vegetal creciendo en su ambiente natural. De hecho, vamos a ver algunas diferencias. Bueno, ahora seguimos con eso, así no me adelanto. Entonces, la aclaración de eso, ¿no? Son todos los elementos meteorológicos actuando en forma continua. Y ahí yo le agregaría elementos meteorológicos que los vamos a estudiar nosotros, puntualmente porque es a lo que hace a nuestra materia, pero también está interactuando elementos como ser el suelo, como ser plagas, como ser plagas de insectos, enfermedades, etc. Nosotros nos vamos a detener obviamente en el efecto de los elementos meteorológicos sobre el crecimiento y desarrollo, como vamos a ver más adelante. Pero siempre tengan en cuenta que interactúa todo el ambiente. Y acá vamos a empezar a definir un poco, a diferenciar de por qué estamos hablando, hacemos tanto énfasis en que son plantas cultivadas, en que el ambiente es el ambiente de cultivo, pero que sin embargo podemos extrapolar esto a un ambiente, a plantas no cultivadas y a un ambiente que no necesariamente sea la de una explotación. Vamos a diferenciar entonces, o a definir primero qué es un bioclima. Como dice ahí, el bioclima es el conjunto de elementos climáticos y sus interacciones, otra vez la interacción, que permiten a una especie cumplir su ciclo de vida. Fíjense que de ahí, de cumplir un ciclo de vida, es de donde sale permítanme, lo de ciclo de vida es lo que hace referencia en esta palabra este prefijo, ¿no? El prefijo bio. O sea, es el conjunto de los elementos climáticos que permiten cumplir el ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida es desde que nace, o al menos desde que nace. En el caso del vegetal, desde que la semilla se empieza a embeber en el suelo, por ejemplo, y empieza a germinar, hasta que la planta adulta llega a su madurez fisiológica y ya habiendo producido una semilla nueva con condiciones de generar un nuevo individuo. Ese ciclo también puede terminar en la semillazón, o sea, no necesariamente la semilla queda en la planta, hay algunas especies que esa semilla cae al suelo y ya queda disponible para que cuando se den las condiciones germine. Pero entonces el ciclo de vida es desde que, en este caso que yo le estoy diciendo, desde que germina o que empieza la inhibición de la semilla hasta que la semilla de la planta adulta queda en condiciones para generar un nuevo individuo. A diferencia del agroclima, fíjense, ya el prefijo cambió, no es más bio sino que es agro, y la definición es parecida pero es sustancialmente diferente. Es el conjunto de elementos climáticos y sus interacciones que hacen posible el cultivo económico de una especie. Fíjense que a mí, acá yo ya no estoy diciendo que la planta cumpla su ciclo ontogénico, como habíamos visto la clase pasada en fenología. A mí me interesa que las condiciones climáticas o ambientales permitan el cultivo económico de una especie. Entonces, vamos a ver que hay especies que no necesariamente necesitan cumplir todo su ciclo. Y el ejemplo
el ejemplo muy, muy práctico, muy visual y que tenemos nosotros al alcance todos los días en nuestra casa son varias hortícolas, de las que se llaman hortícolas de hoja, que se consumen las hojas, por ejemplo, la lechuga, la selga, la espinaca, que nosotros tenemos que, digamos, la explotación económica, el cultivo económico de esas especies, requieren que no se cumpla todo el ciclo. Porque si yo permito que se cumpla todo el ciclo, por ejemplo, en una lechuga, por ejemplo, si yo permito que se cumpla todo el ciclo, va a florecer y esa floración me va a ir en detrimento del órgano mío de cosecha, que son las hojas. Entonces, ese es un claro ejemplo de un agroclima distinto a un bioclima. Entonces, en ese caso, por condiciones que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, yo debo asegurarme que en el lugar del agroclima donde se cultiva la lechuga, haya condiciones de fotoperíodo, de temperatura, etcétera, que ahora vamos a ir viendo qué significan todas esas cosas, que se tienen que cumplir en ciertos rangos para evitar que esa planta me florezca y me arruine la producción. Entonces, estas dos definiciones, estas dos diferencias son importantes que las sepan. Lo que es la bioclimatología vegetal en términos generales y lo que define el bioclima y el agroclima. Y así como hay un bioclima, o sea, como existe el bioclima y el agroclima como definición, el lugar en donde se dan esas condiciones para el cultivo económico o para que se ocurra el ciclo de vida completo, son lugares que se llaman áreas bioclimáticas o áreas agroclimáticas. Y acá tenemos tres ejemplos. Esto intentan ser tres lugares distintos o tres situaciones distintas en las cuales en las tres tenemos menor latitud. Esto es como si fuera el norte en nuestro hemisferio, ¿no? El norte y el sur. Tenemos mayores temperaturas en el norte, menores en el sur, etcétera. Después vamos a ver lo que pasa con el fotoperíodo, que ya lo va a explicar Ángel. Y en este sentido variaría la longitud, ¿no? Los meridianos. En esa situación podemos tener tres situaciones. Yo no se me ocurre si puede haber alguna más, pero me parece que no, en cómo son el área agroclimática con respecto al área bioclimática. El ejemplo que di recién de las verduras es de hoja, por ejemplo, muchas se cumplen en este ejemplo. El área agroclimática es distinta al área bioclimática. Y eso, por ejemplo, en esas especies que yo le nombré, principalmente, si no me equivoco, la que más está afectada es la selga, pero si no me equivoco, les vuelvo a repetir. Si yo la cultivo al norte del país, por una cuestión de valores de fotoperíodo, que yo les reitero, estoy repitiendo esta palabra fotoperíodo, ustedes no saben lo que es, ya lo van a saber en esta misma clase, pero es una variable ambiental, digamos, que en el norte toma magnitudes. Solo si se portan bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángel. Hola, Ángel. En el norte toma magnitudes que favorecen que el cultivo o sea, que el ciclo de vida de la especie sea completo, desde que se siembra hasta que la planta adulta genera una nueva semilla. Por eso, en esas latitudes o se hacen manejos o lo que no se hace el cultivo, o después vamos a ver cómo se podría hacer un manejo de cultivarlo fuera de época, por ejemplo. Entonces, si yo me manejo estrictamente por lo que ofrece el ambiente y no realizo ningún manejo de ese ambiente, ya sea, por ejemplo, manejando el fotoperíodo, no me queda otra que hacerlo en otro lugar, por ejemplo, más al sur. Entonces, en ese caso, el área bioclimática y el área agroclimática están separados. Sepan también que yo acá les estoy dando un ejemplo diciendo como que solamente depende del fotoperíodo. Y en general hay varios factores, como le decía en la definición anterior, ¿no? Varios factores afectando al mismo tiempo.
En la caña de azúcar, para ir a un cultivo más industrial o más extensivo, si se quiere, sucede algo parecido. Y en la caña de azúcar está influenciada por el fotoperíodo, pero también está influenciado eh, por las temperaturas. O sea, no solamente el fotoperíodo influye en el pasaje en la floración en este caso, sino que también las temperaturas desde el punto de vista de las sumas térmicas, si no me equivoco. Rafael la otra vez me había comentado algo, no sé si quiere aclarar algo con respecto a eso de la caña de azúcar. No, el tema de la caña de azúcar es una combinación de nivel térmico y nivel de duración del día que tiene que coincidir para que florezca, en el caso que lo que se busca es que florezca. Claro, Si realmente solamente vamos a aprovechar la caña, no es necesario eso. Por eso que en nuestras provincias del norte, especialmente en Tucumán, no se da la posibilidad, si es que no lo ayudamos artificialmente, de que la caña florezca. Sí puede llegar a florecer un poco más al norte, en Jujuy o en parte de Salta, donde sí coincidimos que la acumulación térmica se da con un nivel de temperatura, es decir, la acumulación fotoperiódica se da con un nivel de temperatura también adecuado. Es decir, una sí, necesidad doble que no es tan fácil que se dé. Por eso claro. que de estos ejemplos que vos diste, si quisiéramos hablar de área bioclimática del azúcar en la Argentina, habría una zona donde están separadas, ¿no? La bioclimática separada de la agroclimática. Bien. Pero bueno, habrá que explicarlo después, especialmente cuando ya conozcan un poco más los términos que estás usando. Bien, bien, bien. Sí, sí, es un poco ahora un poco difícil hablar de fotoperíodo, suma térmica y todavía no lo explicamos. Pero Claro. creo que para ejemplificar está dentro de todo entendible. Y hay una cosa ahí que dijo Rafael que es interesante. Dijo, si a nosotros no nos interesa que la caña florezca, bueno, tenemos que ubicarla un poco más al sur, como dijo Salta, para que no cumpla su ciclo de vida. Y fíjense que ahí, eh, ¿qué pasaría si yo, en vez de ser productor de azúcar o de papel, porque es un ingenio, soy productor de semillas? No sé si caña de azúcar se siembra en semillas, la verdad desconozco el cultivo, pero en ese caso el área bioclimática sería igual al área agroclimática, porque mi explotación financiera es obtener semillas. Entonces, en ese caso sí, el área bioclimática sería igual al área agroclimática, porque mi órgano de cosecha ya es otro. Por ejemplo, en las empresas que hacen mejoramiento vegetal necesitan que la planta florezca para poder cruzar los genes. Claro. Eh, Tenés un ejemplo inverso al de la caña de azúcar, Ariel, que estuve sí, estudiando un poco más en profundidad, no hace mucho tiempo, porque estuve viendo unos programas que me interesaron y me enganché y me puse a buscar un poco más. Es el ujú, del lúpulo, que está ajá, justamente en la zona de los valles, no solo por el agua, sino por el fotoperíodo. Por ahí capaz que la temperatura un poco más al norte te da, pero se te acorta tanto el fotoperíodo que después no lo podés hacer florecer. claro, Para todos los cerveceros, tengan ese dato. bien, gracias Ángel. Otro ejemplo en donde el área agroclimática es una fracción incluida en el área bioclimática, o sea, eh, es menor y está dentro del área bioclimática. Podemos tomar un ejemplo en donde en todo el área bioclimática, obviamente como ya estamos diciendo, la especie cumple con su ciclo de vida. En este caso, en el área agroclimática también va a cumplir con ese ciclo. Obviamente coincide con que la explotación económica necesita que cumpla todo su ciclo, pero es más reducida porque, por ejemplo, estas zonas son marginales, lo que se dice marginales, por algún efecto se me ocurre, falta de agua, ya sea por deficiencia atmosférica o por deficiencia edáfica, o porque el tipo de suelo no es óptimo, no es apto para, para generar la explotación económica, ¿no? O sea, climáticamente o meteorológicamente sean las condiciones, pero en esta zona hay un tipo de suelo que el rendimiento de mi cultivo no me genera ganancias económicas. Fíjense, y acá les doy otro concepto. Yo decía recién que, por ejemplo, en esta zona de alrededor, eh, meteorológicamente es apta, eh, por varios motivos, pero no por el agua, por ejemplo. Tenemos menos lluvia. Una de las
los paliativos o una forma de revertir eso sería regando. Si ese sistema de riego o implementar ese riego fuera muy caro, yo tendría que, bueno, no lo voy a hacer acá, porque es tan caro implementar el riego que el valor de mi producción no amerita implementarlo. Ahora, supónganse que en unos años, por X motivo, el sistema de riego, implementar un riego, se hace más económico. Entonces yo, lo que antes era una zona marginal, económicamente hoy me es factible implementar un sistema de riego y entonces esta área agroclimática la puedo expandir simplemente por una cuestión económica, porque es la definición de agroclima. Son las condiciones que me generan una explotación económica del cultivo, ¿no? Decía la diapositiva anterior. Que sea posible el cultivo económico. Entonces, si lo que me requiere es que sea posible el cultivo económico, pues va a depender de las variables económicas también. Si bien nosotros acá le estamos dando el énfasis en lo que es las condiciones climáticas, ¿no? Que en ese ejemplo, Ariel, geográficamente es bueno destacar que podría llegar a ser un valle, ¿no? Entre montañas, donde vos tenés en el fondo del valle un área agroclimática bastante óptima, claro. Y después sí, se va haciendo hacia las laderas más marginal, ¿no? Para alguna especie nativa, ponele. Y después claro, se pierde, ¿no? Bien. Y el último ejemplo, que en las que está el área bioclimática desplazada y en algún punto se intersectan. Esto le voy a robar el ejemplo a Ángel porque es bastante gráfico. Esto hace las veces de una localidad más hacia el este, como yo les decía, en nuestras latitudes, en nuestro hemisferio, y esta una localidad más hacia el oeste. Acá en lo que es la zona del Gran La Plata, en algún momento se cultivaba manzanas y, si no me equivoco, ciruelas también. Y la presión, el ambiente húmedo que conocemos de acá, de Buenos Aires, hizo que cuando más se extendió el área, más presión de los patógenos, de los hongos principalmente, generó sobre esas producciones hasta que fue tal el nivel de afectación que producían esas enfermedades y algunas plagas también en la producción, que se hizo económicamente inviable por un tema de lo caro que era el tratamiento, más allá de todo el tema agrotóxico, ¿no? Entonces, las condiciones de fotoperíodo, por ejemplo, que era una de las condiciones para esas variedades, estaban dadas, pero no, por estas cuestiones de fitopatología, se volvió inviable. Con el simple hecho de migrar la producción más hacia el oeste, donde el ambiente es más seco, eso podría haber sido una solución para esa cuestión en particular. Un ambiente más seco, obtendríamos menor presión de lo que son las enfermedades fúngicas y ya nos estaríamos ahorrando todo el tema de la implementación de combatir esas enfermedades, ¿no? Entonces eso sería un buen ejemplo de cómo a la misma latitud, corriendo, en nuestro caso particular, que hacia el oeste es más seco, separamos lo que es el agroclima del bioclima. Yo dije acá, no se dio porque la realidad es que más al oeste es Mendoza, por ejemplo, y ya existía ahí. La producción en La Plata era era bastante particular, ¿no? Particularmente lo que sucedió es que no se produjo más porque fue inviable. Así que si no hay más ejemplos, creo que con estos 3 ejemplos cubrimos bastante lo que son las diferencias entre agroclima y bioclima. Pasamos ya a lo que es a una cosa que me interesa. Yo la semana pasada les comentaba que la fenología había empezado como una disciplina que mirando el comportamiento de los vegetales uno podía inducir o inferir cómo había sido el tiempo meteorológico de ese año o de esa campaña, e incluso con los estudios a largo plazo, caracterizar climáticamente un lugar de acuerdo a cómo se comportaban ciertas especies. Eso es como que fue la disciplina más primitiva de todo este tema que estamos abordando ahora en la materia.
con el correr de los años, los estudios del efecto de cada factor del clima o cada variable meteorológica sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales fue cada vez más enfocado, más preciso, con nuevos métodos y nuevas técnicas, que ahí es un poco donde nace la bioclimatología y quizás, no sé si el término es correcto, pero desde el punto de vista inverso. O sea, es ver no viendo el vegetal, describir el ambiente, sino viendo el ambiente, cómo influye en el vegetal, nace la bioclimatología. Yo les estoy hablando siempre de vegetal, pero ya les nombré que hay también bioclimatología animal, conceptualmente es lo mismo, cómo influyen los factores meteorológicos y ambientales en el crecimiento y desarrollo de los animales. Eso lo quería contar para que se ubiquen un poco la fenología y la bioclimatología, cómo están asociadas, muy asociadas, digamos. Al menos en una de las utilidades o de las funciones de la fenología. Entonces ahora sí empezamos a hablar de lo que es acción auxégena de la temperatura y de la radiación. Temperatura y radiación, nosotros ya lo vimos, fueron de los primeros temas que vimos en la materia como variables meteorológicas. Vamos a ver cómo influye de manera auxégena. Entonces ahí ustedes me dirán qué significa acción auxégena. Bueno, ahora definimos qué es eso porque lo vamos a ir viendo con varias de las variables meteorológicas a lo largo de estas dos clases. La clasificación biometeorológica de los elementos del clima es la siguiente. Los elementos son clasificados como auxégenos, que es lo que le mostré en la diapositiva anterior, cuando promueven el crecimiento. Y son considerados anaptígenos cuando promueven el desarrollo. Una tercera definición es que el elemento puede ser tanatoclimático cuando produce una acción destructiva sobre los vegetales. Esto lo vimos en la clase pasada. Acción destructiva sobre los vegetales, destructiva en el sentido de causar mermas de rendimiento o muerte. Lo vimos en adversidades, ¿no? Helada, sequía, viento, granizo, etc. Entonces ahora nos vamos a enfocar en estos dos. La diferencia entre crecimiento y desarrollo, por favor, repásenla, la tienen que conocer desde el introductorio, antes lo veían en biología. Pero básicamente el desarrollo implica una diferenciación de células y más hablando en términos generales, pasar del estado vegetativo o juvenil al estado reproductivo o adulto. Entonces, bueno, les pido por favor que repasen esos dos conceptos si no los tienen presentes. Vamos entonces a ver cómo influye la temperatura en el crecimiento de los vegetales. Esta ecuación también la deben conocer, es la ecuación química de la reacción de fotosíntesis, que es mediada por la radiación y que tiene dos conjuntos de reacciones, si se quiere, que son las reacciones fotoquímicas. Acá dice dónde se dan, cuáles son los sustratos, los productos, etc. Y las reacciones bioquímicas. Esas reacciones bioquímicas son las que dependen de la temperatura. Como reacción bioquímica, o sea, una reacción bioquímica es una reacción química que se da en un proceso biológico, pero no deja de ser una reacción química. Y recuerdan lo que eran en las reacciones químicas los catalizadores. Los catalizadores eran esas sustancias que, si no estaban, cuando estaban en una proporción adecuada, aceleraban la reacción. Y esos catalizadores también tenían una temperatura, tenían rangos de temperatura mínimos, máximos y óptimos en los que funcionaban. Entonces podía yo tener esa sustancia catalizadora en la cantidad necesaria, pero si la temperatura no era la adecuada, no ejercía ese efecto catalizador, ese efecto acelerador de la reacción bioquímica. Entonces, en definitiva, la temperatura va a influir en esas reacciones bioquímicas, ejerciendo su acción, valga la redundancia, sobre esos catalizadores biológicos, que son las enzimas en este caso.
Y por eso es la parte de la fotosíntesis que depende principalmente de la temperatura, o la que más depende de la temperatura. Yo les nombré una reacción puntual, digamos, que sean los estromas en la célula, etcétera, pero que se transmite, o sea, es extrapolable al nivel del individuo. Si esa temperatura es la temperatura a la que está el individuo, que después es la que en términos medios también va a estar en la célula y va a influir sobre esa reacción bioquímica. Entonces, si nos vamos, nosotros ahora sabemos en dónde influye a nivel celular o a nivel biológico, pero si lo tomamos a nivel del individuo, esas temperaturas, esa máxima, esa mínima, esa óptima, se llaman temperaturas cardinales. Fíjense el gráfico que les doy, que ya les adelanto que es un gráfico, un comportamiento ideal, es un modelo si se quiere, en donde tenemos en el eje Y tenemos velocidad de crecimiento, en este caso el ejemplo dice materia seca por día, pueden ser kilos de materia seca, gramos de materia seca, etc. Y en función de la temperatura. Entonces claramente tenemos que a partir de una temperatura mínima, que depende del vegetal, vamos a ver, existen los valores de referencia, hasta un determinado valor no hay crecimiento. O sea, evidentemente aquí no hay crecimiento hasta que llega un valor en el cual, a partir de esa temperatura, a mayor temperatura, mayor es el crecimiento. Llega un momento, que en este caso se ve como si fuera un momento, porque la curva esta es como que tiene un máximo, pero sepan que puede ser también un rango de temperaturas, o sea que esto sea más tipo algo plano y después vuelve a bajar. En ese rango, en ese punto, se hace la velocidad de crecimiento es máxima y luego las temperaturas siguen aumentando y la velocidad no sigue aumentando, sino que la velocidad de crecimiento vuelve a crecer hasta que tenemos crecimiento cero nuevamente. A todos esos puntos que son el punto en donde empieza la velocidad de crecimiento empieza a crecer, en cuanto se hace máxima, en cuanto vuelve a decrecer y se hace mínima, tienen nombres que son las temperaturas cardinales y vamos a ir nombrando. Entre estos dos puntos, que es entre los dos puntos, recuerden que puede ser un solo punto, pero generalmente lo tomamos como un rango, se denomina temperatura óptima o rango de temperatura óptima, que es a la cual el crecimiento alcanza su mayor velocidad. El punto A es el llamado temperatura mínima vital, es la temperatura debajo de la cual la planta suspende sus procesos fisiológicos. Por eso vemos que debajo de A no tenemos curva de crecimiento. Si no, esto sería así. Esto no es así porque en este valor de temperatura, que de acuerdo al vegetal, a la especie, va a ser tal o cual valor, por debajo de ese valor la planta suspende su proceso fisiológico, es decir, no crece, pero no quiere decir que muera. Esperen que pase el cambio de publicidad. Bueno, ahí creo que ya pasó. Después tenemos un punto D, que es la temperatura mínima letal. Acá sí, ya no solamente suspende el vegetal, no suspende el proceso fisiológico, sino también ya ahí en ese punto muere. Este sería lo que vimos en la clase pasada como un valor de temperatura helada, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos el café o el cacao? No me acuerdo cuál era que habíamos dado ejemplo, que con 0 grados ya era una temperatura helada. Bueno, esto sería el 0 grado para el café. En la otra parte, digamos análogamente, pero hacia los extremos superiores, tenemos el punto C, que es análogo a la A, pero por máxima, sería la máxima vital, temperatura por encima de la cual la planta suspende su proceso fisiológico, y el punto E, que sería la temperatura por encima de la cual el vegetal presenta muerte de los tejidos. Esto responde nuevamente a lo que son los catalizadores biológicos, las enzimas. Las enzimas a mayor temperatura, mayor es actividad, pero llega un momento en que a mayor temperatura son de origen proteico, entonces a mayor temperatura se empiezan a desnaturalizar las proteínas y no cumplen la función que tienen que cumplir, por eso es que no actúan más como catalizadores o como enzimas.
esas temperaturas serían a partir de la máxima vital o letal, de acuerdo a que esté tomando, ¿no? Les decía hace un ratito que esto es algo teórico, muy simétrico, es prácticamente un modelo teórico. Lo que vemos más en la realidad es esto. Esto está sacado del libro que les nombré la clase pasada, el de Pascal y Damario, es el que le nombró y Martín también. Esto es algo más real, si no me equivoco, era en trigo, en donde ven que esto les quería mostrar porque esto se da prácticamente en todos los vegetales, incluso creo que a nivel animal también. Entre la mínima vital y la máxima y el óptimo, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de crecimiento y es paulatino, si se quiere, o con una pendiente un poquito más baja de lo que sucede en la parte análoga o por máxima. Es decir, entre el óptimo y la máxima vital, fíjense que el decaimiento, la pendiente es mucho mayor. Esto significa que el sufrimiento por calor es bastante, o sea, el efecto del sufrimiento por calor es bastante repentino. Ustedes van a ver, acá les puse un cuadro en donde ven la temperatura óptima, mínima y máxima para el maíz en los diferentes estadios fenológicos. Esto es una escala de las que les mostré la semana pasada, les mostré la escala de la soja, de la cebolla, de la manzana. Bueno, esta es la del maíz. No está gráfica, pero nombra cada uno de los estadios. Emergencia, vegetativo, panoja, digamos, floración masculina y floración masculina en sus diferentes estados hasta madurez. Otra vez, para recalcar, depende siempre, así como en la helada, el valor de helada dependía de si estaba en reposo, si estaba en floración, los valores de temperatura también dependen. Fíjense, la óptima depende si estamos en estadio vegetativo o inicio reproductivo con respecto a si estamos en plenamente reproductivo. Más allá de eso, les quería contar de dónde sale este gráfico, de 3 puntos. Básicamente, los puntos que nos muestran este tipo de modelos son el punto de mínima, que sería la mínima vital, la máxima, que sería la máxima vital, y el óptimo. Son 3 puntos, o sea, pasamos de lo que era este gráfico a lo que es este gráfico acá de la derecha abajo, ¿no? Modalidad bioclimática de los cultivos, lo leo rápido porque está en el libro y no requiere, no hay mucho secreto. Clasifica los cultivos de acuerdo a cuáles son sus rangos de crecimiento óptimo en cuanto a valores de temperatura. Entonces tenemos microtérmicos, mesotérmicos y megatérmicos. C3 y C4 hace referencia al metabolismo del carbono, eso lo van a ver en fisiología vegetal. Y acá tienen algunos valores de referencia de valores óptimos y de mínima vital también. O sea, esa clasificación se basa en el rango de temperatura óptima y de mínima vital. Y ahí tienen entre 10 y 20, 20, 25, 25, 30 y los valores de mínima vital. Con algunos ejemplos. Fíjense que trigo, avena y colza, que tiene un rango de temperatura óptimo menor y una mínima vital menor, corresponde a cultivos de invierno, obviamente. Y después, en el otro extremo, los megatérmicos, la soja, la caña, el algodón y el maíz, tienen rangos de temperatura óptima obviamente mayores, y con temperaturas mayores también ya empiezan a sufrir. Son clasificaciones de acuerdo a la temperatura, no tiene mucho más secreto que eso, es saber en qué se basa la clasificación. Algo que no hice hincapié. Esto era para cultivos anuales, o sea, vegetales o especies que cumplen el ciclo de vida en un año. Para aquellos vegetales que son perennes, que cumplen varios ciclos de vida, varios ciclos en toda su vida, cumplen varios ciclos de reposo y actividad, que son los perennes arbóreos, se clasifican en criófilos y termófilos. Los criófilos son especies caducifolias, o sea, en el reposo vegetativo pierden sus hojas, acá hay algunos ejemplos,
Y las termófilas son especies perennes, perennifolias, o sea que mantienen hojas todo el año, tropicales o subtropicales, ahí tienen algunos ejemplos, y mantienen sus hojas, o sea, tienen un periodo de reposo vegetativo, que también es en nuestro hemisferio, donde hay frío, o donde las temperaturas son más bajas en invierno, tienen un reposo, pero no pierde las hojas. O sea, el reposo vegetativo de estas especies se traduce en una menor actividad, no en la pérdida de hojas. Y bueno, después vamos a ver en este grupo que son muy importantes. Bueno, acá en Argentina son muy importantes a nivel productivo en los oasis de Mendoza, de Río Negro, de San Juan, de todo lo que es el oeste. Y van a ver que es importante por lo que va a explicar Ángel la clase que viene de horas de frío. Ténganlo en cuenta porque se va a ejemplificar mucho con este tipo de especies. Depende cómo vengamos hoy, Ari, capaz que lo metemos hoy, así nos explayamos un poco más en temperatura la clase que viene. Bien, Vemos. perfecto. No sé cómo está planificado un poco la práctica de lo que veamos. Bien. Y ahora vamos a hacer una clasificación de las plantas según la actividad en el termoperíodo. El termoperíodo, ¿se acuerdan lo que era? Era cómo era la forma en que se representaba la variación de la temperatura, en este caso de la temperatura media, a lo largo del año. O sea, esta es la forma en que varía la temperatura a lo largo del año. Obviamente esto está para una latitud que no es la del Ecuador, porque si no sería, depende de la amplitud que tengamos acá, ¿no? No, bueno, evidentemente igual no es la del Ecuador porque los máximos y los mínimos estarían en otro momento. Consideremos que es una latitud como la nuestra, donde tenemos el mínimo, la mínima temperatura media en junio, las máximas en diciembre o ahí cercano. Y esto es la temperatura mínima anual, ¿no? La que hace simétrica este gráfico. Las plantas termocíclicas, así clasificadas, son las que presentan tejido activo en uno o varios periodos anuales de variación de la temperatura. Son plantas perennes, o sea, en el gráfico tendríamos este tipo, o sea, tienen, como decía, tiene tejidos activos en uno o varios periodos anuales de la variación de las temperaturas. Es decir, esto sería en un año, o sea, esta parte, esto sería en el mismo año hasta diciembre, pero acá fíjense que ya tiene parte de sus tejidos activos en otro año, ¿no? Y como son perennes, esto se repite año a año. Entonces, estas son las termocíclicas. Ari, Sí. ahí por ahí después conviene aclarar un poquito. En realidad la definición de termocíclico es aquella planta que tiene tejido activo a lo largo de todo el ciclo anual. No importa. Normalmente se considera que el ciclo anual arranca en este caso en un equinoccio por el tema este de las criófilas, ¿te das cuenta? Y tiene la parte de la termofase negativa que vas a explicar vos, y llega, digamos, hasta el final de la termofase positiva. Eso es un termociclo, ¿sí? Sí. Más allá de que tenga mayor o menor amplitud. Entonces, la termocíclica es la que tiene siempre tejidos activos. Está bien, pero digamos, ¿es aplicable solo a perenne o puede ser anual también? Lo que pasa es que herbácea puede ser, pero tiene que ser una herbácea perenne. Claro, por eso. Tiene que ser un alfalfa, un raygrass perenne, o sea, que tenga tejido activo, digamos, en todo el ciclo. Claro, pero no se aplicaría en general, la termocíclica es más ¿cómo se llama? Los frutales y eso, porque son perennes, ¿no? Claro, se aplica a perennes no anuales, más allá de si son arbóreas o por ejemplo, la alfalfa, la que tenían latencia o no, como la CUF 101, si no tenés una parte invernal donde vos tenés requerimiento en frío. Bien. Y funcionaba como termocíclica, la alfalfa. Bien. Una aclaración, que tenga tejidos activos no significa que sea visible esa actividad. Exacto. Por ejemplo, ahí creo que en el ejemplo di los perennes frutales, por ejemplo. Hay frutales como los que nombré, membrillo, manzano, que en invierno uno ve la planta y parece una planta muerta porque no tiene hojas. En pleno invierno ni siquiera están las yemas hinchadas. Entonces,
uno diría no hay actividad. No hay actividad visible, pero a nivel de haces conductores, de raíces, de cuello de árbol, actividad tiene. Están trabajando en laboratorios invernales internos que hasta el día de hoy prácticamente no se sabe bien qué es lo que hacen. Exacto, De hecho, los exactamente. fisiólogos hasta le han llamado a una hormona florígeno porque no entienden bien cómo funciona. Claro. Así que estamos en investigación en eso. Para termocíclica, la otra clasificación presenta tejidos activos en una parte de la termofase positiva y negativa. Cereales de invierno, como ejemplo, trigo, cebada. Yo no les aclaré, Ángel lo nombró y yo no se los aclaré. Si esto es el termoperíodo, tenemos dos. Tenemos una fase o una termofase negativa y una termofase positiva. Es decir, cuando las temperaturas de un momento en particular están por debajo de la temperatura mínima, de la temperatura media anual, es la termofase negativa, y cuando las temperaturas del momento en particular están por encima de la temperatura media anual, es la termofase positiva. Entonces, las paratermocíclicas presentan tejidos activos en parte de una termofase y en parte de otra termofase. En este caso sí, ya tenemos, generalmente son aplicables a especies anuales. Ahí decía el trigo, si acá tenemos el otoño, quizás en ese momento se empieza a sembrar, empezamos a ver actividad a principios o fines de otoño, principio de invierno, corre toda su trayectoria, todo su ciclo ontogénico entre invierno, primavera y verano, o parte del verano, pero en verano ya termina su ciclo con la cosecha o con la autosiembra. La idea es que son especies que si bien no tienen un largo de ciclo de todo un año, ¿sí? Necesitan de cosas que pasan en las dos termofases. Claro. Acumulan frío, digamos, en la parte fría y acumulan calor en la parte cálida del año. Por eso son paratermocíclicas, ¿no? Justamente. Bien, lo de acumula frío, acumula temperatura es lo que lo que estamos diciendo, que estamos hablando de muchas cosas que todavía no conocen, pero sería horas de Ya le frío y vamos a su. explicar cómo lo hacen. Claro, exactamente. Y por último, las atermocíclicas, que presentan tejido activo solo en la termofase positiva. Tomate, sorgo, maíz son aquellas las que les nombré como megatérmica, ¿no? Que tienen temperaturas óptimas mayores y temperaturas mínimas vitales también mayores. Entonces se siembran en primavera generalmente, o son de ciclo primavera, verano y algo de otoño, pero no muy avanzado el otoño. También son generalmente anuales, sí, se aplican anuales. Y en este caso los requerimientos son principalmente de temperaturas altas. Termocíclicas, para termocíclicas y atermocíclicas, por favor quédense con ese concepto que no está acá, y lo de termofase negativa y termofase positiva. Volvé un cachito, Ariel, me vas a hacer ahorrar un montón de tiempo. Vale. Le digo a los chicos, no, ahí, completo el esquema este, ponelo Ahí. completo. Mírenlo, así como Ariel, poné en los rótulos de la última parte. Ahí está. Conserven esas palabras, porque de la misma manera que tienen un efecto térmico, digamos, sobre los cultivos, también lo va a tener lo que estamos hablando hasta ahora del fotoperíodo, ¿no? De lo que tiene que ver con la duración del día, si ustedes quieren hasta ahora. Después yo les amplío un poco más el conocimiento. La misma clasificación, fíjense, serían las plantas fotocíclicas, parafotocíclicas y afotocíclicas. O sea, tendrían, en vez de ser la oscilación térmica, sería una oscilación de la duración del día para ustedes por ahora, donde tenemos una parte, digamos, de fotofase negativa y fotofase positiva, y son las mismas plantas inclusive. El estímulo es prácticamente lo mismo, lo único que lo hacen a través de la temperatura o a través, digamos, del fotoperíodo que vamos a ver. Con esto yo me ahorro de explicarles después el mismo esquema en términos de las plantas fotocíclicas, parafotocíclicas y afotocíclicas, con los mismos ejemplos. Ángel, ahí hice una captura una instantánea de esta imagen, así que en la lista del chat quedó la imagen por si te sirve después. Ah, buenísimo, Martín. Sí, para no tener que dibujar la mano, yo te había dejado el espacio en blanco, pero tomo eso y lo repito en el momento adecuado. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, no quería molestar antes. Bien.
Hasta acá entonces lo que es la acción de la temperatura en el crecimiento. Le había dicho que eran las reacciones bioquímicas en las cuales principalmente dependían de la temperatura. Ahora vamos a ver la otra parte, las reacciones fotoquímicas, que se dan en las membranas tilacoides, de los cloroplastos, y son las que dependen principalmente de la radiación. A la acción oxígena de la radiación se la llama también efecto fotoenergético, producida por la cantidad de energía utilizada para fotosíntesis. Y acá hay algo que, digamos, esto es más de definición formal, que es la cantidad de energía. O sea, ustedes ya saben de haberlo estudiado, no sé, en fisiología si ya la cursaron, o en la introducción en la facultad, que a mayor radiación, mayor es la tasa fotosintética. También vamos a ver que hay óptimos y máximos. Pero no solamente depende de la cantidad, sino también de la calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de longitudes de onda. Fíjense cómo volvemos a la a la segunda clase. Longitudes de onda. Acá hago referencia a esto. Ahora vamos a ver en un par de diapositivas que los pigmentos fotosintéticos son aquellas proteínas que al ser irradiadas, digamos, o al ser captoras de la radiación, activan el proceso de fotosíntesis. Más allá de la cantidad, estas proteínas, estos pigmentos se activan con ciertas longitudes de onda. Entonces, es como si fuera la calidad de la radiación, o sea, la longitud de onda que me está llegando, es la llave para encender el motor. El motor, haciendo una analogía, ¿no? Entonces, con la calidad, con la longitud de onda de la radiación, yo le doy marcha al motor. Y con la cantidad sería cuánto más o menos aprieto el acelerador. Tengan en cuenta esas dos cosas. Yo necesito cantidad, sí, a mayor radiación, mayor tasa fotosintética. Pero radiación de una calidad, de una longitud de onda determinada. Porque si no, el proceso no se activa. Si necesitas súper, le tenés que echar súper. Con común no anda o anda mal. Exactamente. Si seguís con la analogía. Claro, claro. Y no estamos hablando de que tenga, como es, el catalizador. Para entrar en esta parte es muy fisiológica, voy a tratar de no profundizar, pero sepan que de toda la energía que hay disponible en la biosfera, o sea, de esa radiación que llegaba a la planta, si se quiere, como situación particular que estamos estudiando en esta clase, hay muy poco que es aprovechado por las plantas, entre el 2 y el 5%. O sea, fíjense que es muy baja la cantidad de energía de todo lo que llega, es muy bajo lo que aprovechan las plantas, pero fíjense la importancia de ese 2 o 5%, ya que siempre tengan en cuenta que ese 2 o 5% de radiación o de energía que utilizan las plantas se basa toda la cadena trófica, al menos de la que hay en superficie terrestre. Hay otras cadenas tróficas en otros ambientes del planeta que no dependen de la radiación, pero lo que es acá en lo más conocido, digamos, lo más familiar para nosotros, empieza con la fotosíntesis. Prácticamente es todo, Ariel, más de, no sé, Sí. cerca del 95%. Te quedan únicamente los quimiótrofos de profundidad, ¿viste? Claro, claro, En la claro. zona abisal. Pero en el mar, todo lo que es, ¿cómo se llama? El fitoplancton, que es todo lo que sea cadena primaria, es a través de este 2 a 5% que estaba originado, si recuerdan la primera clase, en la 2 millonésima parte de la energía que venía del Sol. O sea que Exacto. imagínense cuánto se pierde de camino y a pesar de todo eso lo que genera, ¿no? Lo que genera, exactamente. Una pequeña mota de polvo azul, dijo Carl Sagan. Exacto, sí, sí, eso es en esa dimensión es en donde quería ubicarlos, de lo poco que es, pero lo importante que es, ¿no? Principalmente esa baja, ese poco aprovechamiento está dado por varios factores que vamos a ver a continuación, pero principalmente el motivo es que la eficiencia fotosintética, o sea, el proceso de la fotosíntesis como reacción fotoquímica es baja, es de baja eficiencia. Ahí hay un resumen en términos cuánticos cuánto es el rendimiento. Es muy específico, no hace falta que lo conozcan, solamente véanlo, pero sepan que uno de los principales motivos de ese bajo aprovechamiento es que
la reacción fotoquímica en sí es baja, la eficiencia de esa reacción es baja. Pero también tenemos otros factores que ya dependen de la fisiología en sí de la planta, de la estructura, lo que llama arquitectura de la planta en términos de cómo están insertadas las hojas, de cómo es la forma de la planta, etc. Eso vamos a ir viendo muy poquito, pero bueno, por el primer punto, hay pérdidas por reflexión, lo que sería un albedo puntualmente de lo que son las estructuras de las plantas, hasta un 20% se refleja. Transmisión es energía que pasa a través de la canopia. La canopia sería toda la estructura aérea de la planta, ¿no? Hay transmisión, o sea, hay radiación que pasa a través de la estructura de la copa del árbol, por decirlo de alguna forma, sin que lo aprovechen las plantas, sin que sea interceptada por la planta. Mantenimiento de la temperatura foliar, o sea, la planta a través del proceso de transpiración, por ejemplo, regula la temperatura, entonces es esa energía que se gasta en eso y no en hacer fotosíntesis. Ahí, bueno, un poco asociado a la transpiración, el 50%, entonces ahí tenemos básicamente en todo lo que se pierde, 20, 40, 90 y bueno, entre 5 y 10 tenemos el 95 o 100%. Fíjense en este gráfico, tenemos en un mismo gráfico, en donde el eje X son longitudes de onda y doble eje Y, transmitancia y reflectancia. Toda esta parte del gráfico refiere a la transmitancia, o sea, lo que se transmite, todo esto lo que se refleja y todo lo que está rayado, absorción. Y cómo depende, eso depende de las longitudes de onda, de esa calidad de la radiación que llega. Fíjense, a ver si está por acá, en este 0,5, ahora vamos a ver que es aproximadamente en término medio la longitud de onda que más se aprovecha para la fotosíntesis, por una cuestión de que ahí están activos los pigmentos fotosintéticos. Tenemos mayor proporción, fíjense, es casi toda absorbancia. En estos pequeños valles, absorbancia lo que sería absorción, ¿no? En estos pequeños valles están las longitudes de onda del verde, por lo cual la absorción disminuye. ¿Por qué? Porque refleja más de lo que absorbe. O sea, en la longitud de onda del verde refleja más de lo que absorbe. Por eso las plantas las vemos verdes, porque refleja esa longitud de onda. Esa era una pregunta de parcial la que acabas de develar. Mirá, yo estoy confiado que la podemos hacer igual, Ángel. Mostrarle abajo, ahí están los rangos, que están marcados, el visible, sí, el rojo cercano y el lejano. Exacto, esto es el visible, que corresponde a todo el rango este, pero tenemos esa acá que serán un poco más arriba del 0,5, donde refleja el verde. Acá empezamos el infrarrojo cercano, en donde ahí ya no tenemos pigmentos que generen gran absorción de esas longitudes de onda, entonces tenemos poca absorción, tenemos mucha transmitancia y, bueno, tenemos las dos cosas, y tenemos poca reflectancia. Y después tenemos longitud de onda de infrarrojo lejano, que ya tenemos, bueno, depende del contenido de humedad de la hoja. Entran en juego otras cuestiones que yo tampoco conozco muy en profundidad, pero lo más importante, sin lugar a dudas, se da en esta parte. En un micrón que dijiste, Ariel, que teníamos poco, no, tenemos mucha reflectancia. Fíjate que la reflectancia ahí tenés prácticamente un 50%. Sí, me equivoqué. Y tenés prácticamente un 50% visto en la escala inversa, claro, porque la transmitancia está de arriba para abajo, ¿lo ves? Acá hacia la derecha. Sí, lo había visto prácticamente un 40 y pico por ciento de transmitancia. O sea, en la longitud de onda de un micrón, o se refleja mucho sobre la hoja o la pasa de largo. No queda en la hoja, significa. Exacto. Ustedes tienen, yo me confundí de vuelta a los ejes. Ustedes para reflectancia tienen que ver acá y para transmitancia tienen que ver acá. Entonces, bueno, prácticamente el valor es 40% de transmitancia y 60 o un poco menos, 50 perdón, un poco más también. 50 de reflectancia. Y acá
tenemos, bueno, un poco más ampliado ese rango que acá veíamos en este pedacito, en el visible, donde estamos acá, este visible. Si lo ampliamos tenemos esto, entre los 400, 700, un poquito más angosto, tenemos las longitudes de onda del espectro visible, y acá nos muestra cada uno de los pigmentos fotosintéticos principales, que son clorofila A y B, en qué longitud de onda absorbe. Fíjense, esto es absorción en término porcentual, del mínimo al máximo, donde están los picos, perdón, entonces tenemos las mayores absorciones. Entonces, fíjense que en el verde no tenemos nada de absorción. Es donde más refleja el vegetal. Y bueno, tenemos entonces un pico de absorción en la zona de los azules y en las zonas del naranja, rojo. Y después tenemos también los carotenoides, que si bien no son fotosintéticos, están presentes en algunos órganos de reserva, como ser, bueno, en la zanahoria, por ejemplo, bueno, por lo cual se ve anaranjada, es porque absorbe en esta parte y en el resto del espectro refleja. Pero bueno, acá tienen otro, si la longitud de onda es la llave con la cual encendemos el proceso, fíjense, de todo el espectro visible y el resto del espectro electromagnético, fíjense que acotada es la longitud. Bueno, si quieren extenderlo hasta acá también, este pedacito, pero fíjense que acotado es el rango de longitudes de onda que activa el proceso, ¿no? Bueno, lo que les decía, si ustedes iluminan, supóngase que tienen un ambiente controlado e iluminan a una planta con luz verde, toda esa luz con la cual la están iluminando va a reflejarse, no va a activar ningún pigmento fotosintético, por lo cual no se va a activar la fotosíntesis. Y después hay otros factores que disminuyen esa eficiencia del proceso, que son puntos de saturación. Tienen puntos de saturación lumínica, de concentración de dióxido de carbono, de varias cosas son las que varios factores son los que tienen un punto de saturación. ¿Qué significa punto de saturación? Que un poco lo que le decía antes, yo por más que tenga mucha radiación, mucha iluminación, hay rangos o valores fisiológicos de cada tipo de planta que no me va a permitir aumentar la tasa fotosintética. Si yo aumento infinitamente más allá de que no lo puedo hacer, si yo aumento infinitamente la radiación, no voy a tener mucha más fotosíntesis, porque fisiológicamente llegamos a un tope. Entonces, por ejemplo, las plantas umbrófilas, que son esas que crecen en los bosques o en la selva, en los estratos inferiores, con poca luminosidad. Fíjense que la intensidad lumínica está en el eje X, perdón. Llega al máximo de fotosíntesis con poca intensidad lumínica. ¿Por qué? Porque son especies adaptadas a un ambiente más sombrío. En cambio, en la planta de iluminación media, que está acá en el ejemplo B, supóngase que acá empiezan a mesetarse, entonces comienzan llegan a la fotosíntesis neta mayor con una intensidad lumínica mayor. Y es más o menos parecida a las plantas C4, solamente que, o sea, llegan con un poquito más de intensidad, si se quiere, porque lo podríamos poner que es acá, no acá. Pero la fotosíntesis neta es mayor. Eso, bueno, es una de las diferencias de las plantas C4, que saturan, o sea, crecen con mayor intensidad lumínica y producen mayor radiación neta. Entonces, estos topes, estos máximos de intensidad lumínica a la cual tienen su fotosíntesis neta máxima, responde a cuestiones fisiológicas, a genética. O sea, el auto, volviendo a la analogía del auto, por más que yo acelere, si tengo un motor 900 centímetros cúbicos, me va a dar hasta una velocidad. Si quiero ir más rápido, voy a tener que tener un motor más grande. Sería el caso de tener una planta umbrófila y una planta C4. Igualmente, la planta C4 o el motor más grande tiene su límite.
No es infinito la respuesta por más que yo acelere o que le ponga el mejor combustible. De la misma forma tenemos puntos de compensación o de saturación respecto al dióxido de carbono, al agua, a la temperatura, lo que vimos recién, con temperaturas cardinales. Esto en este gráfico se ve un poco lo que vimos antes de iluminación, pero con dióxido de carbono. Las plantas C3, que son las que están acá en azul, llegan a la fijación, fotosíntesis neta, perdón, a la fotosíntesis neta máxima, más paulatinamente, fíjense que esto es más paulatino, pero llegan a un máximo de fotosíntesis neta, mayor a las de C4. Las plantas C4, con menor concentración de dióxido de carbono, llegan a su máximo, pero ese máximo es menor con respecto a la C3. De vuelta, esto es fisiología y genética de cada especie. Yo estoy nombrando plantas C3, plantas C4, las CAM, las crasuláceas. Eso es fisiología. También sí, les propongo que vayan a un libro de fisiología y lo lean para recordar un poco las diferencias. Bueno, acá está el punto de compensación del dióxido de carbono. Fíjense, las C4 compensan rápidamente, las C3 compensan un poquito más tarde. Pero la fotosíntesis neta final o máxima, si quieres, es un poco mayor en la C3 que en la C4. Y acá es un poco un resumen de lo que veníamos viendo hasta ahora. Fíjense, tenemos radiación global en watt por metro cuadrado y fotosíntesis neta. Y hay 3 experimentos. 3 experimentos con distintos niveles de dióxido de carbono. En verdad son 2 niveles de dióxido de carbono, que es 0,03 y 0,13. Y 3 niveles de temperatura entre 20 y 30, entre 20 y 30, 20 y 30. Esto, fíjense, 0,03 es lo mismo que 3 partes por millón, si no me equivoco. O sea, esto es una atmósfera normal. O sea, esto es una concentración de dióxido de carbono que en término medio se encuentra en cualquier lugar del planeta. Entonces, sin cambio climático. Sin cambio climático, exactamente. Entonces, en una situación ¿cómo se llama?, de atmósfera con contenido de dióxido de carbono normal y una temperatura entre 20 y 30 grados, tenemos este comportamiento de fotosíntesis neta. No me acuerdo, acá está, de la especie era pepino. O sea que con esta concentración de dióxido de carbono y 20 y 30 y entre 20 y 30 grados de temperatura, llegamos a una fotosíntesis neta con una radiación global, si se quiere acá, en 150 ya llegamos a un valor de estabilización, y esa fotosíntesis neta se hace de 0,45, por decir algún valor, miligramos de materia seca por superficie de hoja que está siendo evaluada. Ahora, si enriquecemos con dióxido de carbono la atmósfera, obviamente no la atmósfera, esto es un ensayo con atmósfera controlada, fíjense, 10 veces sería, ¿no? Mayor. No, 100 veces mayor. Teniendo una atmósfera más de 100 veces mayor enriquecida en dióxido de carbono, lo que es la atmósfera normal, y 20 grados, la fotosíntesis neta mayor aumenta en su valor máximo, y fíjense que con la cantidad de radiación estudiada acá no llegó a su máximo, pues esto parecería como que esto puede seguir para arriba si yo le aplico mayor radiación neta, mayor radiación global, perdón. Y fíjense qué pasa así, con la misma concentración de dióxido de carbono que yo enriquecí esa atmósfera controlada, aumento la temperatura a 30 grados centígrados. Ahí llegamos a una fotosíntesis neta así mayor. Acá pareciera que se estabiliza ese valor y a una radiación de 200 watts por metro cuadrado. Entonces, fíjense que entre este gráfico y este gráfico, la limitante parecía ser el dióxido de carbono, ¿no? Si pasé de 0,03 a 0,13, me aumentó un montón, manteniendo una temperatura que está dentro del rango ensayado en la condición anterior. Y ahí yo dije, bueno, es el máximo. Entonces
dijimos, acá el que estaba haciendo ese experimento dijo, no, bueno, mantengamos el dióxido de carbono y aumentemos la temperatura a ver qué pasa. Y evidentemente entre este ensayo y este ensayo, el factor limitante era 30 grados centígrados. Entonces acá es un poco la idea de este gráfico, es mostrar esa interacción, ese concepto de que la bioclimatología estudia el ambiente, no estudia solamente un factor, estudia acá en este caso la atmósfera en su concentración de dióxido, la temperatura, y si se le pueden agregar a este ensayo disponibilidad de agua y bueno, disponibilidad de nitrógeno y bueno, se verán los efectos y se verá cómo responde. Y un poco también el concepto de factor limitante, ¿no? El factor limitante que en este caso habíamos visto que en un primer momento parecía ser el dióxido de carbono, pero que si aumentamos la temperatura también tuvo respuesta. Entonces, en este punto el factor limitante era la temperatura. Y en otro punto el factor limitante puede ser el agua o la fertilización o la disponibilidad de luz en el sentido de duración del día. Acá no me voy a detener porque es esto hace referencia a cómo están distribuidas, según la especie, cómo están distribuidas la cantidad de hoja. Si hay más cantidad de hoja en el término medio de la altura, o sea, tomando la altura total, el trébol rojo tiene mayor cantidad de hojas en el término medio, en la posición media. El sorgo, la festuca, por ejemplo, es otra pastura perenne, tiene más hojas en la parte de la base. El sorgo es más parejo en toda la altura, tiene la misma cantidad de hoja, y el maíz tiene más hojas en la parte media y alta. Esto, ¿por qué era importante mostrarlo? Porque obviamente uno interpreta que el sorgo, al tener la misma cantidad de hoja en todo el estrato de la altura de la planta, todas las hojas más o menos recibirían la misma cantidad de radiación. En cambio, en el maíz, en donde tenemos muchas hojas arriba y menos abajo, las hojas abajo rápidamente se vuelven parásitas. ¿Por qué? Porque tenemos menos cantidad de hojas y encima sombreada por la cantidad de hoja que hay arriba. Entonces acá tenemos hojas que están respirando, que me generan consumo de la energía que yo fijé por fotosíntesis, y que no fotosintetizan bien porque están sombreadas. Entonces, bueno, estas son cuestiones de la arquitectura de la planta que hacen a la menor eficiencia o mayor eficiencia del proceso de fotosíntesis. Esto es similar, pero con respecto a cómo están insertas, si son las hojas en el tallo principal, si son más erectas, si son más planas, si son intermedias, y de vuelta lo mismo, si son más planas van a interceptar más radiación, pero van a hacer más sombra a las que están más abajo. Si son más erectas, van a interceptar quizás menos radiación porque el ángulo de incidencia de los rayos va a ser mayor, pero bueno, le van a hacer menos sombra a las hojas de abajo, por lo cual vamos a tener menos cantidad de hojas parásitas. Bueno, son dos procesos que definen lo que es la eficiencia fotosintética, que es lo que estamos mostrando o que estamos justificando de por qué es baja. Y acá este gráfico muestra la atenuación de la luz, ya no dependiendo de qué forma tenga la planta, de cómo estén puestas las hojas, sino del momento del día. Fíjense, no recuerdo si es de vuelta para la misma especie que estamos viendo, el pepino. La altura, 20 centímetros, es lo que conocemos como tope la altura a tope de la canopia, ese ambiente que es generado por las hojas y por los tallos de la planta. A diferentes horas del día, fíjense cómo se atenúa la radiación. A las 8 de la mañana, en donde el sol está en el horizonte bajo, más allá de la época del año, es el momento del día en que está, al menos de estos tres momentos, es el momento del día en el que está más bajo el horizonte, más bajo el sol en el horizonte. La distribución en la diferente altura de la canopia es más o menos pareja, aunque es baja, porque son 200, como 300 watts metro cuadrado como máximo, pero fíjense que es más o menos parejo, digamos. Tenemos 0 de radiación en la base de la planta, que sería lógico, porque es la parte que más sombreada está, y 250 vamos a ponerle en la parte superior. Si nos vamos al otro extremo, que es cuando el sol está
en el cenit, al mediodía, 12:54, hay que ver qué latitud es esto, pero bueno, uno interpreta igualmente que es el momento en el que el Sol está en su máxima altura. Ahí en las capas superiores tenemos la mayor cantidad de radiación, que supónganse 900, y en las capas inferiores tenemos la menor cantidad de radiación. Déjame agregar algo, Ari. Sí, sí. Esto es muy válido todo para las que son básicamente especies cespitosas, por eso el 0 a 20 centímetros, ¿sí? De tipo planifolio, como para la mayor parte de los tréboles, sobre Sí. todo el trébol blanco y qué sé yo, que tienen las hojas que más tapan arriba. Entonces, por eso en los momentos de la mañana es como que la radiación entra por los tallitos medio de costado, por eso Claro. penetra más en la canopia. Mientras que cuando viene con mayor ángulo de incidencia en el cenit, ¿se dan cuenta? Prácticamente las hojas de arriba sombrean todo lo de abajo, eso significa. Bien. Bien, listo entonces. Eso era nomás. Acá lo que les estaba mostrando que más allá de las especies que nombró Ángel, que son cespitosa, blanófila, etcétera, acá ya es algo que no depende de la arquitectura de la planta, como venía mostrando hasta ahora, sino también de la interacción de eso con el momento del día. Otros factores: edad del cultivo, etapa fenológica, estructura del cultivo. Estructura del cultivo es cuán cerca una planta de la otra esté de acuerdo a cómo yo lo siembre, o cómo esté plantado los árboles, si es un cultivo arbóreo. Etapa fenológica, cuando más viejo es el cultivo, o sea, cuando más cercano a la madurez está, que las hojas se van poniendo amarillas. Fisiológicamente es un aparato que anda un poco peor, por decirlo de una forma, o sea, es menos eficiente también. La edad del cultivo, en general, si es un cultivo perenne, las plantas mayores generan menor rendimiento, por algo cada tanto se replantea un cultivo de durazno, por ejemplo. Bueno, son factores ya del propio individuo, o bueno, del conjunto en el caso de un cultivo. Entramos ahora a un tema que se llama modelo simplificado de crecimiento y rendimiento utilizando radiación. O sea, vimos el efecto de la temperatura en el crecimiento, vimos el efecto de la radiación en el crecimiento, y ahora vamos a ver dos modelos simples. Por algo está la palabra simplificado. Ángel, la clase que viene, les va a dar modelos un poquito más complejos que aparte de considerar el crecimiento, consideran principalmente lo que es desarrollo, o sea, pasaje de etapa vegetativa reproductiva. Y en estos modelos que les voy a dar, la variable meteorológica que tiene en cuenta es la radiación. Más que simplificado, acá tendríamos que hablar de parcial, digamos, porque lo que vemos es un pedacito. Lo otro de complejo sería porque están en una estructura mucho más grande, ¿no? Justamente de los modelos que yo hablo la semana que viene, estos son una parte. Lo que pasa es que está metido todo en el mismo software. Por eso se hacen complejos, porque tienen muchas subrutinas adentro. Pero Claro. no es que estos sean, digamos, más simples, son los modelos que hay. Lo que pasa es que esto es una partecita. Es como si viéramos una gran maquinaria y acá les estamos presentando nada más que 1 o 2 engranajes. Bien, o sea, sería simplificado no por simple de resolver, sino porque explica Por una parcial. parte. Exacto. Claro, por parcial, porque es una parte. Bien, buena la aclaración. O sea, no son simples, se van a tener que comer la cabeza para resolverlo. Nada. Entonces, modelo simplificado de crecimiento. Acá yo les propongo hacer una abstracción, si quieren, un ejercicio mental de Son simples y sencillos y fáciles, además. Bien. De cómo se va degradando en términos de calidad y de cantidad también, obviamente, lo que yo tengo como entrada al sistema, que es la radiación global, hasta el último producto, si se quiere, que vamos a obtener en estos modelos, a medida que esa radiación va pasando por lo que yo llamo diferentes tamices, entre comillas, obviamente. Es como que la radiación que yo tengo al principio, como toda la radiación disponible, que llega a la planta, cómo se va filtrando por diferentes procesos, y esos diferentes procesos hacen que lo que filtra la planta, obviamente, no lo esté utilizando, hasta llegar a la última parte, a la última fracción que sí utiliza la planta,
y es lo que me genera el crecimiento. Es igual que un motor, tener pérdidas térmicas por rozamiento, un montón de cosas. Entonces, de la radiación global que llega a la hoja... Eso sería la nafta. Claro, exacto, eso sería todo el combustible que yo tengo disponible, se van teniendo pérdidas, hasta llegar a una fracción de esa radiación que me genera, esto le adelanto, la tasa de crecimiento. En este caso de cultivo, porque hablamos de cultivo. Entonces llega la radiación global, tenemos una parte de esa radiación global, como vimos antes, que no presenta las longitudes de onda apropiadas para activar los pigmentos fotosintéticos, y eso se pierde. Entonces me queda la fracción de la radiación global que responde a la radiación fotosintéticamente activa. Esto está en inglés, Photosynthetic Active Radiation, si no me equivoco. Entonces esta parte de este todo corresponde a esa fracción del espectro de longitudes de onda que activan a la fotosíntesis. Ahora tenemos otra pérdida porque el APAR era de esas longitudes de onda que me llegan a la planta y que serían activas fotosintéticamente, no toda la absorbe la planta por motivos fisiológicos, entonces una parte se vuelve a perder y me queda lo que se llama la radiación fotosintéticamente activa absorbida. De esa parte vamos a tener otra vez otra pérdida, que el motivo por el cual se pierde lo voy a mostrar ya en el modelo, y me queda lo que genera la tasa de crecimiento de cultivo, o sea, cuando esta fracción de la radiación se pierde, lo que yo le voy a explicar más adelante, queda la radiación propiamente dicha, la fracción de radiación que aprovecha la planta para generar la tasa de crecimiento de cultivo. Entonces fíjense, del primero, la par es igual a la radiación global, lo que llegaba en un principio, por 0,5. O sea, en una primera aproximación de la radiación global, solamente la mitad presenta una longitud de onda que active a la fotosíntesis. Entonces, bueno, la referencia, par es radiación fotosintéticamente activa, megajoule por metro cuadrado día. Radiación global es radiación global, en las mismas unidades. Y acá hay una aclaración: si yo en vez de utilizar megajoule metro cuadrado día, utilizo caloría por centímetro cuadrado día, en vez de ser 0,5 es 0,02. Es una cuestión de conversión no de conversión, sino de utilización de qué unidad utilizo. Entonces ya teníamos la par. Como yo le decía, era en la filmina anterior. Ahora, si yo a ese factor lo multiplico, a ese tipo de radiación, la fotosintéticamente activa, la multiplico por este factor de atenuación, ahí es donde incorporo la segunda pérdida, si se quiere. Voy a tener la radiación fotosintéticamente activa absorbida, perdón. Eso es la APAR, que es igual. Eso es una función de extinciones que tiene que ver con el área foliar, digamos, y con la densidad de canopia. Fíjense que no es lineal, ¿no? Es exponencial. Cómo se va perdiendo la acción de la luz en la medida que va atravesando la canopia del cultivo. Sí, eso dice eso. Es 1 menos un término exponencial que, claro, que depende. De decaimiento porque es negativo, ¿no? Claro, depende del K, que es el coeficiente de extinción de la canopia, como decía Ángel, que depende de la densidad, de cuán densa sea esa masa foliar, y del índice de área foliar, o sea, qué tan grande sea, en términos más simples, qué tanto sombrea todas las hojas si las pondríamos todas una al lado de la otra respecto al suelo, que es el índice del IAF o índice de área foliar. Entonces, multiplicando la radiación fotosintéticamente activa por este factor de atenuación, en conjunto es un factor de atenuación, tenemos la APAR. Les muestro una tabla de valores que hice yo para mostrarles en qué momento se hacía máxima la radiación fotosintéticamente activa absorbida. El menos K, cuando
fíjense, tomé el color verde, es el momento dándole valores que yo propongo, tanto de K como de IAF, cuando el K es más negativo y el índice de área foliar es mayor, tenemos, o sea, cuando menos se extingue cuando menos se extingue, está bien, cuando menos se extingue la luz al atravesar la canopia. Fíjense que digo menos porque es más negativo. Y mayor es el área foliar, el índice de área foliar, tenemos un mayor a par. En cambio, cuando el índice el coeficiente de extinción es mayor, o sea, más se extingue porque es menos negativo, y el índice de área foliar encima también es bajo, la atenuación es máxima. Entonces tenemos una menor cantidad de radiación fotosintéticamente activa. Esto es una tabla que hice en Excel y la pegué acá como para que vean ese juego de qué valores puedo ir tomando. Te propongo ampliar esa tabla, Ariel. ¿Sí? Hacer la división entre par y a par para ver los porcentajes de la extinción de esa tablita. Bien, ¿querés que haga algún ejemplo No, ahora? ahora no, para Bien. en el futuro, Bien. vos esto lo alimentaste con algún valor de par que proponés. Sí, el valor es 600 como fijo, ¿no? Obviamente. Ponele. Entonces hace todos estos valores sobre 600 para ver cuánto te queda. Fíjate Bien. que acá en el 377 ya me está diciendo que te queda casi un 60%. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Bien, bien. Buena esa. Para mostrar en término porcentual cuánto es uno respecto al otro de acuerdo a cuánto se extinga y qué área foliar tenga. Lo pueden hacer igual ustedes el ejercicio, obviamente. Y entonces llegamos a la tasa de crecimiento del cultivo, que es el factor que nosotros estamos modelizando, que dice que es igual a la radiación fotosintéticamente activa absorbible por RUE, que es la eficiencia del uso de la radiación. Esta eficiencia del uso de la radiación es que se expresa en gramo, o sea, gramos de fotoasimilado, o gramos de materia seca, perdón, por megajoule, sería cuántos gramos de materia seca genero por cada megajoule de energía recibida. Y esto es un factor genético, es de la especie, si es S3, si es S4. Y bueno, me va de acuerdo al valor, va a ser una especie más eficiente que la otra. Un poco asociado a lo que les comentaba con el punto de saturación lumínico, ¿no? Que había algunas que se saturaban antes, pero generaba una radiación neta mayor. Bueno, eso va a ser la diferencia. Entonces, la tasa de crecimiento de cultivo va a depender de la radiación fotosintéticamente activa absorbible, que es un factor que depende, como vimos, en parte de la estructura de la planta y todo eso, pero también va a depender de un factor genético que determina la eficiencia del uso de la radiación. Tengan en cuenta que estas cosas también pueden depender de otros factores, o sea, la eficiencia del uso de la radiación, la máxima eficiencia va a ser genética, pero puede sufrir alguna atenuación también porque tenga menor disponibilidad de agua, por ejemplo. Lo que le mostré hasta acá, fíjense que era tasa de crecimiento de cultivo en gramo por metro cuadrado, o sea, gramo de materia seca por metro cuadrado por día. Esto es crecimiento. Si le aplicamos, bueno, ahora vamos a ver cómo le aplicamos otro factor para pasar a rendimiento. Tenemos el modelo básico de rendimiento es tasa de asimilación neta en kilogramo estos son hidratos de carbono o fotoasimilados, por hectárea por día. Acá es donde vemos el factor rendimiento, ya estamos afectando por hectárea. Esa tasa de asimilación neta es igual a la tasa de asimilación bruta por los gastos por mantenimiento, o sea, yo les decía, las hojas parásitas respiran pero no generan fotosíntesis, entonces eso es algo que hay que restar de la ecuación, ¿no? Por eso acá está en términos de una pérdida. Y 30 sobre 44 es una pérdida de oxígeno, es una proporción estequiométrica de la reacción, de la conversión de dióxido de carbono en azúcares. Se pierden oxígenos que
que bueno, está representado por esta proporción estequiométrica. Entonces, la tasa de asimilación neta es esa constante o esa fracción estequiométrica por la tasa de asimilación bruta menos los gastos por respiración. La tasa de asimilación neta, si yo la afecto por FC, que es un factor de conversión para todo el cultivo calculado según el estado de desarrollo de cultivo, acá entra en juego lo que yo le decía, el estado fenológico o la edad de cultivo. Ese factor va a atenuar más, o sea, va a ser mayor, por lo cual va a ser menor, por lo cual va a atenuar más todo este término cuando el cultivo sea mayor, más edad o una etapa fenológica más avanzada, o va a ser menor, por lo cual va a atenuar menos cuando el cultivo sea más joven o no tan joven tampoco, porque las hojas jóvenes no son eficientes, pero en la mitad de su ciclo ontogénico son cuando más eficientes son en la conversión. Esta conversión es tenida en cuenta para todo el cultivo, no a nivel individual. Y bueno, afectando la tasa de asimilación neta que vimos en la diapositiva anterior por el factor de conversión, tenemos la tasa de crecimiento del cultivo. Y para finalizar, el rendimiento en kilogramos por hectárea, por eso estamos hablando de rendimiento, es igual a la tasa de crecimiento del cultivo, que es lo que veníamos arrastrando desde acá, por el largo del ciclo en días, o sea, si esto estaba en días, la tasa de crecimiento está en días, cuando más días tenga el ciclo, yo voy a tener mayor tasa de crecimiento, por lo cual mayor rendimiento. Y el IC, que es un índice de cosecha. Lo que yo generé durante todo el ciclo de cultivo en materia seca, si lo que yo cosecho en mi cultivo representa una gran proporción de la planta completa, tengo un índice de cosecha alto. Por ejemplo, y un ejemplo bien claro es el maíz. Cuando el maíz lo uso para cosechar solamente el grano, el índice de cosecha es bajo, porque imagínense que ¿cuánto puede pesar una mazorca? 200, 300 gramos, digo yo, cuando está seca, ¿no? 200, 300 gramos sobre el peso total de la planta es una fracción muy chica, por lo cual el índice de cosecha es bajo, por lo cual el rendimiento va a ser bajo. Ahora, si yo el maíz lo uso para hacer algún ensilado o alguna reserva para darle de comer al ganado, se pica toda la planta, por lo cual yo estoy cosechando toda la planta, y además se cosecha en un momento que la planta está verde, el grano está lechoso, entonces yo estoy cosechando toda la planta y encima la planta es más pesada, por lo cual el índice de cosecha va a ser el máximo, por lo cual el rendimiento también va a ser mayor. Por eso es que es importante tener en cuenta el índice de cosecha. Y creo que acá termino. No sé, Ángel, si querés... Lo único que agregaría es algo que vos dijiste importante en un momentito, que dijiste se puede ver afectado por el agua, ¿no? Sí. Tal es así que muchos de los modelers, que así le llaman a los investigadores que trabajan en modelamiento de todo este tipo de ¿cómo que se llama? De procesos biológicos, tanto vegetales como animales, lo han visto tan fuerte y esto no tan limitante que han dado inclusive hasta toda una batería de modelos que están puestos en términos potencial al agua, ¿no? De hecho hay una familia de modelos que se denomina Aquacrop, si lo buscan en internet, y van a ver que está puesto, digamos, todo el modelo de crecimiento basado en la eficiencia de uso del agua y no en el uso de la energía. No es que no tenga en cuenta el uso de la energía, lo que dice es que la energía radiante no es limitante como sí lo es el agua. Por eso directamente pasan a modelar a través de la limitante agua. Es la filosofía de ese tipo de modelos, ¿no? Otro tipo de modelo como puede llegar a ser, que yo les voy a mencionar, los modelos DISAT y ¿cómo que se llama el otro? Por ejemplo, ahí se me fue de la cabeza el nombre, están basados en el modelo radiante como esto que vos estás presentando, la parte energética. Bien, culminamos acá entonces.